La lingüística está construida desde la antigüedad por una tradición de ideas y tratados sobre el lenguaje, como la retórica, la gramática, la filología, la morfología y la sintaxis, para relacionarse en esta ciencia que queda comprendida en la semiología y a su vez en la psicología. La lingüística, como ciencia autónoma, con sus propios métodos y con su propio objeto de estudio, no se consolidó hasta el siglo XIX. Anteriormente habían existido los estudios de las lenguas, el estudio de la gramática de lenguas concretas y cierto cuerpo de generalización sobre la estructura de las lenguas. Sin embargo, toda la terminología gramatical no era más que un conjunto de etiquetas razonables, pero no existía un método científico para establecer las propiedades de las lenguas, la determinación de parentesco entre ellas o su filogenética. Durante la fase precientífica fueron frecuentes reflexiones idiosincráticas y filosóficas sobre la naturaleza convencional o arbitraria de las lenguas, su superioridad u origen. Estas cuestiones precientíficas no podían ser convenientemente respondidas en el marco de la lingüística precientífica, por lo que no pasaron de especulaciones razonables o de conjuntos de reflexiones valiosas. La especulación sobre el lenguaje comenzó esporádicamente entre los filósofos retóricos presocráticos. Se discutieron dos cuestiones fundamentales: hasta qué punto el lenguaje era natural y hasta qué punto era convencional. Aparecen cuestiones lingüísticas en algunos diálogos de Platón, como el Cratio, donde plantea la cuestión de la formación, la función y el uso de nombres, verificando la posibilidad de alguna corrección, por lo cual Sócrates ya se interesaba por estas cuestiones. Luego, Aristóteles retomó el interés por el lenguaje y trató cuestiones lingüísticas relacionadas con la retórica y la crítica literaria, y sus obras Retórica y Poética. A pesar de que Platón y Aristóteles se interesaron por las cuestiones del lenguaje, fueron los filósofos estoicismo los primeros en reconocer a la lingüística como una rama separada de la filosofía. Es así como la revolución chomskiana genera un acercamiento entre la biología y la lingüística a través del lenguaje. En un primer momento, las principales conjeturas acerca de la naturaleza exacta y el modo en que se organizaron durante el desarrollo de dichos sistemas de representación y computación se realizaron fundamentalmente a partir del análisis de características estructurales de las diversas lenguas humanas y de la manera en que los niños adquieren el lenguaje a lo largo de su crecimiento. No obstante, y como cabría esperar, tales conjeturas contaban con evidentes implicaciones biológicas. De ahí que resultara natural y con el tiempo se tornase imprescindible para tratar de buscar en la biología evidencias susceptibles a confirmar o refutar su validez. Históricamente, una de las propuestas más exitosas y productivas, también por el estímulo que confirió a la investigación teórica y aplicada en este campo, ha sido la hipótesis de la gramática universal, según la cual los sistemas de representación y computación son relacionados con el lenguaje, sustancialmente independientes de otros sistemas o capacidades cognitivas, mientras que su adquisición vendría facilitada y al mismo tiempo restringida por información específica. No obstante, la información específica no derivable de la experiencia en esencia innata se defiende de la existencia de una facultad de lenguaje concebida como capacidad de la mente o cerebro, de adquirir lengua y hacer uso de ella. Es así como el cerebro o en el cerebro encontramos que este está dividido en dos hemisferios: el hemisferio izquierdo, que es el que controla todas las partes del hemisferio derecho o la parte derecha del cuerpo, y el hemisferio derecho, que es el que controla las partes izquierdas del cuerpo. La investigación más temprana sobre los centros del discurso y de la lengua del cerebro data a mediados del siglo XIX. Los médicos observaron que los pacientes cerebroheridos con daño en el hemisferio izquierdo perdieron la potencia de las capacidades del discurso y del lenguaje, mientras que las personas
con daños en el hemisferio derecho no perdieron esta capacidad. Los estudios recientes han demostrado que alrededor del 97% de las personas el lenguaje está representado en el hemisferio izquierdo. Sin embargo, cerca del 19% de las personas zurdas, las áreas responsables del lenguaje están en el hemisferio derecho, y tanto el 68% de ellas tienen algunas capacidades del lenguaje en los hemisferios izquierdo y derecho. Un procedimiento llamado correspondencia cortical del estímulo es una técnica utilizada para analizar las regiones del cerebro que se relacionan con el discurso. Al realizar la neurocirugía para tratar epilepsias o algunos tumores, el estímulo eléctrico de estas áreas relacionadas con el discurso, con el habla, evita que el paciente pueda nombrar las cosas que se muestran, o también previene la capacidad de producir sentencias gramaticales coherentes. Cuando tal sentido es dañado de estas áreas, podría causar una baja temporal o permanente del discurso. Por eso, las redes neuronales se establecen en un cierto plazo mientras que un individuo aprende y experimenta cosas como las habilidades del lenguaje o del discurso. Por lo tanto, estas se detectan después del nacimiento. En el cerebro tenemos dos áreas fundamentales, la del área de Wernicke y el área de Broca. El área de Wernicke, que está relacionada con el discurso y el lenguaje hablado y escrito, y el área de Broca, que es una de las áreas que está ubicada en el lóbulo frontal del cerebro, que se relaciona con la producción del discurso. ¿Pero de qué nos sirve este conocimiento biológico si no tenemos en cuenta cómo esto se articula a través de la psicología, la que reconoce el comportamiento humano? Es por esto que podemos decir que la psicología es una de las disciplinas que aporta su conocimiento a la logopedia. De forma general, las aportaciones conceptuales psicológicas que resultan de interés para esta disciplina hacen referencia a tres aspectos fundamentales. El primer aspecto son los procesos psicológicos básicos relacionados con el lenguaje, es decir, todos aquellos procesos de memoria, atención, razonamiento, etc., que constituyen la base para el comportamiento lingüístico. Desde esta perspectiva se estudiarían aspectos relacionados con la forma en la que percibimos las letras escritas y los sonidos del habla, cómo se almacenan mentalmente los significados de las palabras, qué tipo de reglas mentales se emplean para construir una palabra utilizando los distintos componentes morfológicos, cómo se decodifica e interpretan las frases dentro de un texto, cómo se discrimina si una persona está hablando nuestra lengua materna o está empleando una lengua extranjera, o la forma en la que se forman las reglas de la generatividad. El segundo aspecto es el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje. Debido a la importancia del lenguaje en nuestro mundo, es evidente que uno de los aprendizajes más importantes que los niños deben cometer durante su socialización es el de la lengua del lugar donde viven y su apropiada utilización. La psicología, especialmente en su vertiente evolutiva y educativa, ha estudiado ampliamente este proceso de aprendizaje y ha demostrado que no es tan fácil como cabría suponer desde un principio, sino que más bien es un proceso sumamente complicado. Frente a la visión de que la adquisición de una lengua se reduce a la imitación, que es lo que hacen los niños, imitan lo que ven en sus comunidades, la investigación ha demostrado que la situación es bastante compleja y que los niños construyen el lenguaje mediante herramientas psicológicas. El tercer aspecto son las alteraciones que afectan el desarrollo psicológico y del lenguaje. Serían aquellas alteraciones y déficits tanto a nivel educativo como psicopatológico, que tienen repercusiones en el lenguaje a nivel productivo o receptivo. Entre estas encontramos el trastorno específico del lenguaje, el TEL, los problemas de retraso mental, el trastorno mental, el aspecto autista y diversos problemas que aparecen durante la vejez, la discapacidad auditiva y visual o la parálisis cerebral. Bueno, a partir de toda esa introducción,
que dimos como grupo, nos reducimos a una pregunta base y es la siguiente: ¿cuál es la importancia del lenguaje en la psicología?